Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos dejando pasar a las personas. Sean todos bienvenidos a ADN Argentina, Argentina Digital Nation, un evento comunitario que nace de la idea de un par de idealistas, de un par de entusiastas que quisieron en sus primeros inicios tener a Charles en nuestro país. No voy a hablar de lo que es el evento, porque ya tenemos una persona que lo hará, pero me toca mi responsabilidad darles la bienvenida y dar agradecimientos. Aquí, nobleza obliga. Primero quiero agradecer a todo el equipo. Más de 40 personas están trabajando para poder estar aquí el día de hoy. Sonidistas, speakers, entre muchos otros. En especial a todos los colaboradores, Artur, Rocío, Luciano, Lucho, todas las personas que se encuentran. También agradecer a las instituciones y a los sponsors que aquí hoy nos acompañan. Input Output Global, con su CEO Charles Hoskinson, Intersect, junto con su presidente, TXPipe, Bitjet, los colaboradores Fundación Blockchain Argentina, Token Allies también como sponsor, Global como sponsor, más Web3 como también colaborador, Cardano Newsletter, entre muchos otros. Me imagino que ahora también se pueden poner esas slides, más que bienvenidos. Sean todos bienvenidos a mi casa, sean todos bienvenidos a mi país, a mi tierra madre, a la Argentina. Afortunadamente el equipo ha decidido tener un equipo de traducción para que podamos hacer escuchar nuestra voz al resto del mundo y que llegue a todos los angloparlantes y a todos aquellos que hablen cualquier otro idioma. Quiero agradecer en especial a ustedes porque un día de semana vinieron a escuchar lo que nuestro país tiene para prometer. A todos aquellos que vinieron desde lo alto y largo del continente y también, ¿por qué no?, del resto del mundo. Personas de Norteamérica, de Europa, entre muchos otros. Quiero agradecer a las instituciones que aquí vinieron en el día de hoy, en especial a Charles Hoskinson, CEO de Input Output, JJ Sealer, Chief of Staff de IOG, también a las instituciones que nos acompañan como Cardano Foundation, junto con Rafael Fraga, y al Product Manager de Midnight, Mauricio. También, como nobleza obliga a ayudar a los colaboradores, agradecer a los organizadores del evento, Lucas y Alex Pechaker y Lucas Machiavelli. Si no hubiese sido por ellos, nada de esto hubiese sido posible. Agradecer también a la comunidad de Cardano. Esto es un evento votado a través de Project Catalyst y es la esencia, la disposición de la comunidad de que podamos tener un evento de este tipo en nuestro país. Muchas gracias a todos y esperemos que tengan un evento y un día maravilloso. Tenemos presentaciones preparadas de lujo, invitados espectaculares y creo que mensajes que quedarán resonando en su cabeza el resto del día y, por qué no, tal vez el resto de nuestras vidas. Argentina emprende un camino único y se ha destacado por muchas cosas. Ahora también por su innovación. Muchas gracias a todos. Disfruten. Cualquier cosa pueden contactarme y que tengan un maravilloso día. Bienvenidos a ADN Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? ¿Con ganas de escuchar cosas interesantes? ¿Con ganas de debatir? ¿Con ganas de aprender? ¿Con ganas de tal vez estar en una primera instancia de nuevos pasos en este país, ¿no? Mi nombre es Alex Pechaker, soy uno de los organizadores del evento. Soy también cofundador de la TAM Cardano Community, que es la blockchain que nos permite hoy estar acá. Y bueno, también presidente de Intersect, que es una organización global que después, más tarde, les voy a contar de qué se trata. Enormemente orgulloso, muy emocionado de verlos todos acá. La verdad que era una duda hacer este evento de esta manera o no. Como comunidad hacemos eventos hace muchos años, pero son eventos a veces más virtuales, con mucha gente, pero virtuales. Eventos más pequeños, a donde nos tomamos por ahí algún café juntos o alguna cosa por el estilo. Y esta era una apuesta distinta. No solamente por el tipo de evento y el esfuerzo que lleva a hacer esto. Ustedes ya vieron ahí toda la parafernalia de organización que tenemos que montar para que esto pueda ser posible y darles a ustedes una experiencia
agradable y buena, sino también porque es un evento distinto. Creo yo, en mi experiencia en lo que es el mundo de la Web3, que no vi otro evento que se imponga este objetivo de tratar de hablar en nuestro idioma, de tratar de hablar en un idioma llano, que todos podamos entender. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es la blockchain. Bastantes. ¿Cuántos conocen la parte técnica de la blockchain? ¿Cuántos entienden cómo funciona la blockchain? ¿Bien? Hay alguno que entiende. Muy bien. por algo es el CEO de Input Output. Jan Hoskinson, bienvenido. Un aplauso, por favor. Thank you, Charles. Thank you, Rafa, for being here. Input Output Cardano Foundation. Y entonces les decía que el objetivo del evento es tratar de bajar un poco esto que pasa acá. Mucha gente ha escuchado muchas cosas de cripto, muchas cosas de blockchain, muchas cosas de Web3. No necesariamente entendemos ¿y qué? ¿Para qué estamos acá? ¿No? ¿Por qué me puede llegar a interesar este tema? ¿Es simplemente un tema financiero para alguna gente que entiende ese tema o es algo más? Y la verdad que todos los que estamos en esto creemos que es algo mucho más, que nos va a cambiar la vida, que nos va a permitir tener identidad propia, que nos va a permitir que nuestros datos los podamos manejar nosotros, que nos va a permitir tener distintas formas de organizarnos y de confiar nuevamente en un montón de gente que lamentablemente a través de todas las cosas que nos han pasado en el mundo, hoy estamos en una situación de confianza bastante importante. Y la blockchain es una tecnología que nos puede ayudar a recobrar esa confianza. Pero el problema es cómo la entendemos. Y eso es un poco la propuesta de este evento. Hacer paneles a donde hemos invitado a personas del sector público, a personas del sector privado, a personas de la Web3 para debatir, para poder bajar esto a un lenguaje que todos podamos entender, que todos podamos saber qué hay en esto para mí. Y por eso hemos elegido 6 ejes para trabajar hoy en este evento, a donde vamos a tener gobierno, donde vamos a tener empresas, donde vamos a tener cultura y el gen argentino, donde vamos a tener innovación y donde vamos a tener finanzas. Todos esos ejes van a estar debatidos acá enfrente de ustedes con estos 3 componentes, ¿no? Cada uno de estos paneles trató de ser mixto para que justamente tratemos de hablar en un idioma entendible, ¿no? Porque si no, conferencias nerd de blockchain hay miles, muchas, de gran envergadura, no necesariamente nos permiten a todos entender lo que está pasando y para qué enterarse de esto, ¿no? Así que de mi lado, esa es la apuesta. Manténganos en el camino. Si ven que hablamos muy difícil, simplemente no entendí, ¿no? O acérquense, digan, no entendí lo que dijiste, ¿me lo explicás en idioma? Como si fuera un chico de 5 años. Esa es nuestra misión. Tenemos que lograr que más gente entienda esta opción. Tenemos una oportunidad única, pero para poder entender de qué se trata la oportunidad, tenemos que poder hablarla en un idioma común que nos permita a cada uno elegir cuál es el valor que le quiero sacar, ¿no? Así que bueno, nada, sin más, dejarlos con nuestro primer invitado de la noche, nuestro keynote speaker, Chris Peñú. Chris te voy a presentar como te quiero presentar yo. ¿Está bien? ¿Me dejas? ¿Puede ser? Bien. Chris es argentino, pero es ya un ciudadano del mundo prácticamente, anda dando vuelta por todos lados con su mensaje. Yo lo denomino un futurólogo, me gusta esa palabra, alguien que envisiona el futuro y lo trae al presente, nos permite entender un poquito más lo que viene, y que de alguna manera se ha ganado ese espacio, no solamente por lo que habla, sino por lo que escribe, pero también sus fundaciones. Tiene una fundación muy interesante que se llama Space Kids, que ayuda a que chicos, ¿de qué edades? De 7 a 17 años, empiezan a entender lo que es el espacio y la próxima frontera, como si fuera Star Trek, ¿no? Andan lanzando cosas raras. Ahí nos va a contar un poco qué estuvieron haciendo en estos últimos días, pero es una persona que inspira. Y eso me parece que es una de las grandes cosas con la que queríamos empezar el evento. Inspirarnos, ¿no? ¿Por qué pensar en el futuro, no? Con tantas titulares que vemos de hoy en día en el diario, en la tele, ¿cómo nos podemos sentir un poquito más conmovidos por lo que viene? ¿Cómo nos podemos sentir un poquito más atraídos por lo que viene? Y toda la pasión argentina que tenemos, poder enfocarla
en esas cosas que realmente nos pueden hacer un futuro mejor y una Argentina potencia como la que estamos proponiendo como título del evento. Así que, Chris, sin más, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si arrancamos así, ¿cómo están? Ahora sí. Bueno, hoy tengo la obligación y además con la presentación que acaban de hacerme, la obligación de motivarnos, pero también no solamente motivarlos, sino instarlos a los que no están haciendo nada a que sí lo hagan. Porque estamos entrando en una era realmente donde el que no se reinvente, le deseo suerte, pero no sé qué va a hacer de esa persona. Y no en 10, 15, 20 años. Estamos hablando de aquí en los próximos 2 años. Lo que ustedes están viendo ahí se podría decir que es prácticamente lo que va a cambiar la esencia del ser humano. No hablar de revoluciones industriales, no hablar de la inteligencia artificial como ejes centrales, sino hablar de nosotros. Vamos a cambiar en los próximos 20 años de una forma que vamos a tener que trabajar mucho con el ser. Y en estos 30 minutos que tengo, perdonen si a veces hablo muy rápido porque voy a tratar de acelerar, tengo más de 40 slides, así que imagínense la obligación que tengo de hablar rápido, concreto, motivarlos, preocuparlos y que tomen acción. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué pasaría si mañana vienen los aliens y nos invaden en la Tierra? A ver si alguno me podría contestar. ¿Qué haría? ¿Quién se anima a decirme? ¿Qué haría? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguno se escondería debajo de la cama? ¿Alguno trataría de hablarle para enamorarlo? ¿Qué haríamos? Quiero que piensen, o sea, porque estamos en esta situación. No porque los aliens vengan a bajar mañana, porque la realidad va a ser que pase esto en nuestro cerebro, con todo lo que eso implica. Y dentro de ese cambio, siguiente, tenemos un cambio radical, que es que la realidad va a cambiar. ¿Pero qué es la realidad? Porque si venimos a ver a los aliens que van a bajar a la Tierra y van a cambiarnos la forma en que vemos la realidad, ¿cómo va a ser esa realidad? Y en principio, ¿qué es la realidad? Lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. La realidad se podría decir que se construye en nuestro cerebro. El 95% de nuestra realidad está en nuestro subconsciente y solamente somos conscientes del 5% del día. Es decir, estamos proyectando una realidad del subconsciente al consciente. ¿Cuándo somos conscientes? Cuando nos enamoramos estamos apasionados. El resto somos programación. Estamos programados por el entorno, por la familia, por la cultura, y por eso dicen que somos el resultado de las 5 personas que más estamos en contacto. Muchos van a decir, ahora entiendo por qué me casé, o ahora entiendo por qué tengo la pareja que tengo al lado, porque fue subconsciente. Y en realidad tiene que ver, pero no tanto, porque yo me enamoro cuando estoy consciente. Y después entran los programas. Y como dice Bruce Lipton, el enamoramiento se podría denominar que son 5 años nada más de estancia, de poder decir que estoy enamorado de alguien. Después es costumbre. Así es el ser humano. Somos seres de costumbre. Y tenemos una parte ciega en nuestro ojo que reconstruye esa realidad, que permite que eventualmente lo que estemos viendo sea una realidad personal. Es decir, todo lo que vemos es una realidad que no es igual a la que ve el otro. Por eso lo interesante de la realidad es que cada uno construye su realidad. Y en la industria 5.0, la diferencia de las otras revoluciones industriales, tengamos en cuenta que son 200 años de revoluciones industriales, es la primera vez en 200 años que hablamos de la fusión humano-máquina. Ya el Foro Económico Mundial en el año 2016 hablaba de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico como un cambio exponencial que iba a traer eventualmente esta realidad de que teníamos que de alguna manera reinventarnos como seres humanos, porque estábamos hablando de cosas no biológicas, de cosas no físicas. Y cuando hablamos de sintético, tiene que ver con eso, es crear una réplica de lo real. Y la industria 5.0 nos dice, o nos sabemos hibridar a la inteligencia artificial y a un entorno sintético, o es muy probable que seamos seres humanos de segunda clase.
Y no tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con lo biológico, porque lo tecnológico va a estar cada vez más invasivo en lo biológico, transformándonos así en superhumanos y en humanos a los que no se aumenten. La era industrial tuvo 200 años, pero después vino la era informática. Y la era informática se podría decir que no tiene tanto tiempo. Estamos hablando de que si tomamos en cuenta realmente cuándo la informática empezó a generar cambios es cuando aparecieron los ordenadores y la venta de celulares a partir de los 80. Y ahora estamos entrando en una tercera era que tiene que ver con la era sintética, que la era sintética es lo que dijimos antes, es la réplica de lo físico, donde es muy factible que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy la esté haciendo un avatar en los próximos 3 a 5, 10 años, independientemente de lo que cada uno haga. Pero lo que sí es concreto y seguro, según la agencia Reuters, que toda la realidad de trabajo se va a simplificar a tal punto que todos los que utilicen la inteligencia artificial desde el año próximo van a quitar 4 horas de su trabajo semanal. Y ese nuevo mundo que trae es un nuevo mundo que la inteligencia artificial, la industria 5.0 y muchos cambios que vienen nos traen la obligación de reinventarnos y sobre todo de entender que ya conceptos como por ejemplo, y duele decirlo porque nosotros nos criamos bajo esas premisas, la carrera para toda la vida, el concepto de una pareja para toda la vida, el concepto de familia, el concepto de lo que es la nacionalidad, el concepto de lo físico, el concepto de la realidad, el concepto de las pensiones, el concepto de todo lo que nuestros padres principalmente nos inculcaron va a cambiar. Y eso nos trae la obligación a tener que hacer algo desde la parte interna. Por lo tanto, esto no es una transformación tecnológica, es una revolución humana con la obligación que implica conocer realmente qué es la inteligencia, qué es la realidad y sobre todo qué cambios va a traer esto que estamos a continuación viendo como mundo. Y estos cambios que se vienen, les podría mencionar algunos, el deterioro de las estructuras, desinterés por lo durable, el físico como un accesorio, las clases biológicas, seres sintéticos, clases biológicas, la virtualidad, la nueva norma de esa virtualidad que va a cambiar absolutamente la forma en que interactuamos con el entorno. Por eso, si ustedes ven al CEO de NVIDIA, está hablando de la inteligencia artificial física, que es decir, darle corporalidad a la inteligencia artificial, con el atenuante que vamos a tener que no solamente entender la programación, sino entender cuáles son nuestros objetivos como especie, cuáles son nuestros objetivos individuales dentro de esos cambios exponenciales que se vienen. Y en la educación en América Latina estamos en un grave problema, porque solamente el 6% de la población, por ejemplo, de México hasta la Argentina habla inglés, y el 52,3% de todo lo que está en Internet está en inglés. Solamente el 5% del idioma español está creando contenido en Internet. Menos del 1% de la población tiene un título en tecnología. Son 100.000 graduados que tienen América Latina, desde México hasta la Argentina, con todos los bootcamps, todas las carreras que se hacen. No tenemos suficientes expertos en tecnología. Por lo tanto, necesitamos per se empezar a estudiar más tecnología, pero no carreras, sino cosas cortas, porque hoy el conocimiento se está duplicando cada 11 o 12 horas, según qué autor lo diga, pero en el 2030 el conocimiento se va a estar duplicando cada 12 minutos. Es decir, por primera vez en la historia el conocimiento no es importante. Lo que es importante es la pasión y lo que es importante es la visión de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos un grave problema. Y esto es un ejemplo de lo que es Brasil, pero es toda América Latina. Fíjense esto, solamente el 12% de los brasileños comprende un libro y el 30% de ellos no entiende una frase. Son cosas gravísimas que me hacen pensar que tenemos que reinventar la educación y tenemos que empezar por nosotros, no esperar que nadie nos venga a decir qué cambios tenemos que tomar. Es el momento oportuno en donde estamos ahora en la historia para empezar a decir qué podemos hacer para cambiar como humanidad. Y la educación tuvo 3 fases. Ahora, si basamos en revoluciones industriales, se dice que estamos en la educación 5.0 porque es la fusión humano-máquina, pero si nos basamos realmente en los cambios exponenciales que trae consigo la educación, vemos en principio la evolución de la educación en la educación 1.0, que era lo que estoy haciendo con ustedes en este momento, la educación 2.0, que es a través de un dispositivo, y la educación o evolución de la educación 3.0, que es estar inmersos en la educación.
estar dentro de lo que fue, por ejemplo, la Revolución Francesa o dentro de lo que fue el descubrimiento de América, estar dentro del conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a personalizar la educación y vamos a empezar a cambiar el concepto de realidad a través de ese aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje tenemos a un nuevo concepto de realidad, que es la conectografía, que viene a reemplazar a la geografía. Ya no importa hablar de países, tenemos que hablar de ciudades. Y esas ciudades se van a conglomerar y van a congeniar en el concepto megalópolis inteligentes. Un concepto que viene de la antigua Grecia, pero que ahora nos trae la palabra inteligente. ¿Por qué? Porque gracias a la conectografía, la nueva geografía nos trae esa posibilidad de cambiar ese nuevo mundo de cómo va a ser la realidad de un comercio, cómo va a ser la realidad de una industria, cómo va a ser la realidad de una educación, del intercambio entre bienes y servicios, y donde hablamos de una extensión de la humanidad en algo sintético que va a cambiar el concepto de nacionalidad. Es decir, la nacionalidad va a tener cada vez menos valor, pero lo que sí va a tener valor va a ser en donde ustedes estén conectados, con quiénes estén conectados y para qué se conectan. Y viene la evolución del Internet, que es el Internet del todo. Ya no hablamos del Internet de las cosas, hablamos del Internet del todo, porque vamos a tener sensores en nuestro cerebro, en nuestra ropa, y van a cambiar la forma en que nosotros interactuamos con el entorno. Por lo tanto, el entorno se va a volver smart, nos va a conocer más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, como dice Yuval Harari. Esa cuestión de que la inteligencia artificial puede ser que nos conozca más a nosotros y eso genere per se que cree su propio contenido y que el ser humano pase a una segunda especie y que no sea el humano el que tenga el control de la realidad, sino algo no humano, algo alienígena, porque ni siquiera los creadores de la inteligencia artificial entienden qué es realmente la inteligencia artificial. Estamos hablando no de una imitación del ser humano, sino de una caja negra que no sabemos hacia dónde va. Y el Internet de los cuerpos nos trae, sobre todo, esta cuestión de los servicios holográficos, las biocosas, el Internet industrial, la realidad y detención sensorial. O sea, son cosas que vienen a traernos un cambio de paradigma. De decir, si tenemos una industria, ¿cómo nos tenemos que acoplar a esa nueva industria que nos tiene la oportunidad de poder fusionar cosas, realidades y cuestiones que antes eran muy individuales? Hoy la colaboración, la cooperación y la integración comercial es necesaria. Fusionar servicios entre diferentes industrias, fusionar cerebros de diferentes empresas es necesario, porque la competitividad ya no es lo que era antes. Hoy el que es competitivo es el que puede tener la capacidad de hibridarse con un sector y generar una sinergia y una red de contactos que generen una networking que permita que ese networking se pueda conectar en la conectografía, que es la nueva geografía del ser humano a la hora de hacer negocios o de instaurarse como ser humano en un lugar físico, teniendo en cuenta que lo físico cada vez es menos importante. Lo que no deja de ser importante y es cada vez más importante son los datos. Y los datos no solamente que estemos generando en redes sociales, sino los datos biométricos que vamos a tener, por ejemplo, en las frecuencias cerebrales. En la actualidad estamos hablando que generamos más de 328.77 millones de terabytes de datos. Pero vamos a generar muchísimos más porque tenemos un campo de energía en nuestro cuerpo, que es el aura, tiene 90 centímetros a nuestro alrededor. El que puede leer el aura puede leer inclusive qué color tiene nuestra energía, o sea, porque somos energía e información. Y somos más energía e información que materia. ¿Por qué? Porque somos 97% virus y bacterias y solamente 3% ADN. Pero sí somos más información y energía. Y el metaverso industrial viene a explotar todo eso. Viene a darle un cambio a la hora de hacer negocios al ser humano, pero sobre todo de decirle a la gente, no crean lo que Mark Zuckerberg decía, que el metaverso iba a morir si no podíamos vivir en el metaverso. No. Siemens y Microsoft se fusionan y crean el concepto de trabajar en la industria sintética para crear en la industria sintética cosas que permitan eventualmente generar una industria que no va a contaminar, que va a ser eficiente y que va a ser predictiva. ¿Y qué características tiene esa industria que se viene? Que va de la mano de la industria 5.0, que como dijimos es la fusión humano-máquina. Los copilots, todos vamos a tener un copiloto que nos acompañe de aquí a los próximos 10 años. Si todos somos profesionales, vamos a tener la posibilidad de tener un asesor que nos ayude, que sea un copilot nuestro. La posibilidad de tener una internet generativa que después va a ser creativa y va a ser no generativa, sino interactiva. Y estamos a ese paso justamente. Ya no que genere una palabra tras la otra, sino que empiece a crear. Y esa creación tenga esa posibilidad
de poder crear cosas que si nos fusionamos con la inteligencia artificial vamos a lograr cosas mágicas. Pero esto no es darle los prompts a ChatGPT y que ChatGPT haga todo, sino que trabajemos este cerebro, trabajemos el corazón y empecemos realmente a ver que esos cambios van a ser factibles y vivibles si los llevamos de la mejor forma y con esa precisión que tenemos la capacidad de reinventarnos, porque tenemos neuronas espejo, podemos aprender en base a eso. Y el aprendizaje es experimental, porque esto que ustedes están viendo es la empresa que abrió en Estados Unidos, Human Person Academy, que te enseña en el metaverso, pero lo que nosotros priorizamos cuando abrimos la empresa fue, no pensemos en el aprendizaje como repetir información y qué valor agregado además del metaverso le queremos poner. Que trabajemos mucho el ser humano, porque como dice Yuval Harari, por cada dólar que se invierta en tecnología necesitamos invertir $1 para mejorar el ser humano, porque si invertimos mucho en tecnología, invertimos poco en el ser humano, prácticamente todos nos terminamos volviendo máquinas biológicas, pero sin el control. Porque Derek Chopra lo dice, somos armas biológicas o cuerpos biológicos inteligentes, pero ¿qué pasa cuando perdemos el control de lo que pensamos y encima ahora con algo que te pueda leer, lo que puedas perder, que es el principio o la importancia del sentir, con todo lo que eso implica? Y estas realidades que traigo consigo ahora viene, por ejemplo, esto de las ciudades sintéticas, que es justamente, cambiemos del concepto de lo que antes se decía de metaversos, que con la aparición del Internet que tenemos hoy y con la aparición de lo que fue ChatGPT en el 2022 y lo que va a ser, por ejemplo, la creación de contenido en video, como Sora, por ejemplo, va a potenciar mucho más la virtualidad, va a potenciar mucho más el concepto que se hablaba de metaverso y vamos a generar justamente ciudades sintéticas. Y cuando hablamos de la evolución de Internet, bien sabemos que es la evolución de la web 3.0, hablamos de que van a dejar de existir las páginas web y van a ser mundos esas páginas web, que van a interactuar entre sí y que nosotros vamos a interactuar a través de una representación no física, sino que va a ser una representación nuestra pero digital. Que la podamos elegir, sí, pero que vamos a estar como mucho más inmersos a que se pueda leer todo lo que ese avatar haga en ese mundo virtual. Por ejemplo, en la realidad física nosotros sabemos que podemos hacer algo y tiene sus consecuencias. En la realidad digital, todo lo que ustedes hagan en la realidad digital tiene una consecuencia, pero en la realidad sintética, la diferencia con la realidad digital es que no se va a poder borrar nada. ¿Por qué? Porque va a estar basado por blockchain y sabemos muy bien que lo que está en blockchain es imposible de borrar. Dentro de esa experiencia tenemos este nuevo mundo, esta nueva realidad donde las ciudades sintéticas toman cada vez más control y un humano potenciado, donde necesita de entender cómo fusionarse como un ser híbrido con la inteligencia artificial, necesitamos entender que hay que aprender de la experiencia, tenemos que empezar a pensar que el razonamiento es muy importante porque las máquinas no razonan, simplemente predicen una palabra tras la otra, y tenemos que empezar a planificar. Esas características son las importantes a la hora de ver puntualmente esta realidad de que se viene, no sé si se puede poner el video, esta realidad cuantificada. Que viene, por ejemplo, la nueva interfaz. Esto es un video de Sora, no sé si lo pueden poner, nos sale, ¿no? No, no hay problema. Bueno, esto es cómo interactúa uno con ChatGPT, que prácticamente ya no es solamente que te conteste una frase, simplemente uno diría, bueno, eso es fácil, no, ya es que te lea la cara, que veas una persona del otro lado, que no sea humana, que te pueda leer el iris, que te pueda leer las facciones, que pueda interpretar tus sentimientos. Eso es justamente la fase en la que estamos ahora. Una hibridación con lo no humano que permite per se que tengamos esta cuestión de evolucionar como seres humanos. Y que se cree justamente una realidad así, porque esta imagen que ustedes están viendo no es real. Esto está creado de forma sintética. Y cuando hablamos de cosas sintéticas, hablamos justamente de lo no real. Y ahí esos servicios cognitivos de lo que no es real nos van a permitir abrir un sinfín de oportunidades y de cosas muy buenas, como por ejemplo tener un oído artificial, tener la posibilidad de que se reconozca el habla, tener el knowledge del graph y el debate, el reconocimiento de intenciones y todo lo que significa la visión artificial, reconocimiento de caras, o sea, cada vez más cosas que nos ofrece justamente la inteligencia artificial a través de estos servicios cognitivos. Pero también tiene peligros todo esto. El peligro de que perdamos el concepto de la realidad.
el concepto de la corporalidad, el concepto de lo que significa, por ejemplo, dar un abrazo, el sentir, como características muy importantes. De ejemplo, lo ponemos a esa película, a Her, porque es lo que nosotros no queremos para nuestros hijos o no queremos para nosotros mismos, que perdamos el sentido de lo que nos hace ser seres humanos con todo lo que eso implica, que tengamos censura y falta de libertad de expresión, que perdamos, por ejemplo, el concepto de controlar nuestro cerebro porque tengamos tanta adicción por la liberación de dopamina, que no tengamos en claro hacia dónde nos lleva esta liberación de dopamina exagerada, que a tal punto nos vuelve tan adictos que nos está afectando la forma de que soñamos, la forma en que pensamos, y ahora lo que más me preocupa es la forma que sentimos, porque si perdemos la capacidad de sentir, perdemos todo como seres humanos. Y los beneficios justamente que trae todo esto que se viene, bueno, podemos automatizar muchos procesos, aporta precisión, reduce el error humano, mantenimiento predictivo, que son cosas que nos van a ayudar a potenciar mucho más al ser humano. Pero si nosotros no tomamos en cuenta el cambio que se viene, vamos a estar muy complicados como humanidad. Y sí, es verdad, va a aportar el 7%, va a aumentar un 7%, ¿no?, del PIB mundial, gracias al Goldman Sachs, que dijo eso, que va a aumentar un 7% del PIB mundial gracias a esto. Y va a traer un cambio, por ejemplo, que la creación de contenido en Internet sea todo creado por bots. El 99,9% de todo Internet en el 2030 va a ser generado por inteligencia artificial. O sea, todo sintético prácticamente. Es decir, pongámonos las pilas con crear contenido sintético, pero nosotros controlar ese contenido sintético y estar cada día más potenciados, inspirados para lograr esos cambios. La computación cuántica va a ser sin ninguna duda un cambio exponencial que va a traer, por ejemplo, tener relojes que sean cuánticos, poder predecir lo que va a pasar en la medicina, tener el Internet cuántico y muchas cosas más que trae consigo esta realidad que vemos ahora, humanoides. Porque cuando fusionemos a la inteligencia artificial con la computación cuántica, tal vez podamos deducir realmente si podemos conectar la conciencia a algo artificial. Porque la conciencia, como dice Bruce Lipton, no está en la cabeza, están los microtúbulos, las neuronas nuestras que se conectan en una red que hace que nosotros tengamos conciencia. La conciencia no se puede saber dónde está. Lo que sí se sabe es que los robots ya tienen su propia ciudad en Arabia Saudita, Neón, y esa cuestión de prepararse para el futuro tiene que ver con eso. Tiene que ver de cómo nos vamos a hibridar con las máquinas y cómo vamos a trabajar en un mundo donde el 85% de los empleos que habrá en el 2030 no existen en la actualidad. Y que se van a crear 97 millones de puestos de trabajo que van a generar justamente un nuevo mundo que nos tiene la obligación hoy de decir cómo nos vamos a inventar para ese nuevo mundo. Y las redes sociales que pasan a un segundo plano porque lo más importante no van a ser las redes sociales, sino va a ser lo que pasa en nuestro cerebro porque vamos a poder cuantificar nuestros sueños, vamos a poder llevar nuestros sueños a que algo artificial pueda crear esos sueños. Es decir, Netflix vamos a ser nosotros y vamos a poder compartir nuestros sueños con otros y darle esas vivencias a otros y que el otro pueda sentir esas vivencias. Con todo lo que esos cambios implican, vamos al fin de la privacidad, pero no al fin de la privacidad de lo físico, sino al fin de la privacidad de lo mental, porque se va a poder leer lo que pasa en nuestro cerebro, interpretarlo, cuantificarlo, monetizarlo, individualizarlo, con todo lo que eso implica. Y la inteligencia del siglo XXI es la del corazón, que trae consigo esta cuestión de, y les voy a regalar un ejercicio, 30 segundos nada más, pónganse la mano en el corazón. Los que se quieran poner la mano en el corazón, sientan con los ojos cerrados, en este momento, algo que va a ser muy necesario que lo hagan todos los días. ¿Por qué? Porque todos pensamos con esto, pero no es pienso luego existo, es siento luego existo. Y hacer este ejercicio, que según el Instituto del Corazón de los Estados Unidos dice que tenemos 40.000 neuronas que son sensitivas, que piensan por sí solas, que tienen la capacidad de predecir el futuro, se conecta con el nervio vago, que no es ningún vago porque conecta todos los órganos principales del cuerpo humano y que permite justamente que nosotros tengamos una percepción diferente de la realidad. Si nos basamos únicamente en percibir la realidad por lo que está en nuestro cerebro, estamos perdidos. Por ende, la salvación que tenemos ante cada vez más tecnología y más inteligencia artificial es que tengamos todos los días al menos
3 minutos a la mañana y 3 minutos a la noche de ponerse la mano en el corazón, y en el momento que yo pongo la mano en el corazón estoy dando la capacidad de tener conciencia en este lugar. Es lo que nos hace cambiar y generar cambios disruptivos. La imaginación cada vez vale más que el conocimiento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vale más lo que cada uno de ustedes proyecte, no el conocimiento que tengan incluido en su cerebro por la cuestión educativa en su familia o los títulos que puedan tener. Es la visión que ustedes tengan. Próximamente los medios de comunicación de Argentina van a ver, lástima que no se puede ver el video, pero esto que ustedes están viendo ahí es mostrarle en palabras a ustedes algo que se hizo recientemente hace 2 semanas. Lanzamos el primer vino al espacio, el primer Malbec argentino al espacio, con el fin de inspirar, con el fin de mostrarle a la humanidad que en América Latina podemos pensar en grande y que podemos hacer cosas grandes. A nosotros nos costó 3 años de trabajo lanzar un vino en el espacio. Imagínense, lanzar un vino con cámaras alrededor. No es algo que se pueda hacer todos los días y nos costó trabajo. Pero si lo logramos es porque pensamos que el futuro no está en la cabeza, está en el corazón. Y es ahí donde la invitación a ustedes es que tengan esta visión en el futuro. Pero no en el futuro, sino en el presente, porque el futuro de hoy es el presente que tenemos que empezar a trabajar desde hoy. Muchísimas gracias.